contratos que se entregaron a partir de la llamada reforma energética. Se entregaron 110 contratos. Engañaron no las empresas, sino los funcionarios, porque nos dijeron que con esa reforma energética iba a llegar la inversión extranjera y también la inversión nacional a Pemex y se iba a producir mucho petróleo. Iba a llegar la inversión a raudales y por lo mismo iba a haber mucha producción petrolera. Calculaban de que para estos tiempos íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios. Fue un vil engaño. Se entregaron los contratos y no hay tal producción. Han transcurrido 4 o 5 años y apenas de los 110 contratos, uno está en producción, de una empresa italiana. ¿Se llama? Eni. La segunda empresa que podría producir es una mexicana, se llama Petroval, y tendría producción, y en eso estamos, porque estamos ayudando para que se produzca a finales de año. Ese es el resultado. Entonces, no podemos pensar en nuevas rondas, nuevos contratos, si no tenemos resultados. Esto lo hemos dejado muy claro. Lo segundo, por los negocios particulares, no por los negocios públicos, se aplicó en Pemex durante mucho tiempo una política que consistió en invertir en el norte y en aguas profundas. En 10 años antes del cambio, la mitad de la inversión de Pemex se destinó al norte y aguas profundas, cuando el petróleo está en tierra y en aguas someras y es de mejor calidad, cuesta menos extraerlo. Entonces, cambió completamente esa política. Toda la inversión la estamos haciendo, mayor porcentaje, en tierra y en aguas profundas, solo por los costos de extracción. Además, porque tenemos ya la infraestructura, como lo acaba de decir el director de Pemex. ¿Por qué esa manera irracional de invertir allá en el norte? Porque resultaba favorable, eran buenos negocios para las empresas. Acuérdense de cómo entregaron la cuenca de Burgos en el norte a una empresa española que supuestamente iba a producir muchísimo gas. Se pagó una gran cantidad de dinero, no aumentaron la producción de gas y cuando ya no les convino, se fueron. Buen negocio para la empresa, mal negocio para la nación. Todo eso es lo que ha cambiado, pero también, como aquí lo menciona Octavio, estamos contratando servicios para exploración, para perforación, para el transporte de hidrocarburos con empresas nacionales y extranjeras.
empresas particulares, porque sería imposible extraer el petróleo como se hizo en un tiempo con equipos de perforación administrados por Pemex, manejados por Pemex. En el periodo neoliberal se terminó con esa práctica y todo fue contrato. Entonces, detener la caída del petróleo, de la producción, creando nosotros otra vez nuestros equipos de perforación y manejando todo por administración, no hubiese sido posible. Entonces estamos trabajando de manera coordinada con el sector privado, están cumpliendo las empresas mexicanas, son los que están trabajando en la construcción de plataformas, en fin, hay muy buen desempeño de las empresas, pero con un enfoque completamente distinto. Entonces eso es para resolver lo tuyo. Y lo del que el crudo ligero, pues se usa para la mezcla y desde luego que para nuestras refinerías, porque pues ese crudo tiene mayor valor. Es un crudo que se produce en tierra, en Tabasco y en las aguas someras del litoral de Tabasco y de Campeche. Entonces, los nuevos campos, afortunadamente, están aportando crudo ligero, que es el que tiene más valor en el mercado internacional. No, vámonos con Pemex, me faltan dos preguntas. Mujer. Allá. ¿Pemex? Buenos días, mi nombre es Ana Isabel Martínez y trabajo para la agencia de noticias Reuters. Lo primero que quería preguntar es si Pemex va a insistir en su estrategia de producción después de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el propio Pemex admitió que no se alcanzaron los objetivos de producción del año pasado. No sé, apenas los campos prioritarios, 4 tuvieron producción y no se han anunciado nuevos campos para el 2020. Entonces, ¿por qué insistir con la misma estrategia? Lo segundo que quiero preguntar es qué tan prioritario es para Pemex y para el gobierno terminar la negociación de Zama, en vista de que se piden muchos resultados al sector privado, pero la parte que le toca hacer a Pemex en esta parte ya en Zama no se ha concluido ni se ha empezado. Entonces, ¿qué tan prioritaria es esta negociación? En relación a la primera pregunta que tiene que ver con los nuevos campos, hace un momentito platicaba yo que son los que estamos, ya entraron algunos, son los que tenemos contemplado que entren en enero y febrero y marzo, y son los, digamos que el primer pozo de muchos que cada campo va a desarrollar. Campos nuevos, ahorita arrancamos con un primer campo, un primer pozo, y a partir de eso se detona un desarrollo en cada campo. El resultado ha sido el que mostré, es decir, se detuvo la caída y hay un incremento en la producción. En el momento en que entren estos campos, estos pozos, que no pudieron entrar por razones de tiempo y algunas otras situaciones, hubo un diferimiento en semanas para la entrada, vamos a lograr los objetivos, estamos sobre los objetivos que están planteados en el plan de negocios. Entonces, si usted se refiere a que en diciembre no entraron todos los campos que teníamos, los pozos que teníamos contemplados, pues es un tema que tiene que ver con tiempos, con problemas que siempre surgen en todas las industrias y particularmente en Pemex, pero eso no quiere decir que no van a entrar, al contrario, en eso basamos nuestro incremento de producción. Y en relación a la segunda pregunta, usted se refiere al campo Zama, que es un bloque
que se le otorgó a 3 empresas, una de ellas, 2 de ellas, por cierto, una es Talos, las otras 2 originales, por lo menos una de las otras 2 vendió ya su parte a otra empresa. Ahora una de las que está negociando su participación en ese campo para la venta. Pero bueno, independientemente de eso, este campo Zama tiene un yacimiento que es compartido con Petróleos Mexicanos. Nosotros tenemos un campo al lado del campo Zama que se llama ASAP. Entonces el yacimiento es compartido. De acuerdo con la información que hoy se tiene, en la interpretación de Talos y sus socios, ellos argumentan que tienen la mayor parte del yacimiento. En los análisis que hace Pemex y sus técnicos, consideramos que la mayor parte del yacimiento la tenemos nosotros. Pero independientemente de quién tiene que, Pemex va a perforar pozos exploratorios para confirmar estos datos. ¿De qué se trata esto? Se trata de que la empresa Talos quiere ser operador y Pemex también quiere ser operador de este campo, porque es un campo importante, es un campo que por lo menos tiene alrededor de 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Serían 300 y 300, digamos que en términos generales. De manera que necesitamos ponernos de acuerdo en términos de quién es el operador. Nosotros tenemos considerado que Zama o ASAP, que es nuestro campo, entre en producción el próximo año. Ellos tienen considerada la producción hasta el 2024, pero independientemente del tema también de los tiempos, hay que señalar que Pemex, en el bloque que está pegado a Zama, no solo tiene compartido ese yacimiento, sino que hay 2 yacimientos potenciales, uno que se denomina Niquita, otro que se denomina Chamac, que estamos considerando crear un polo de desarrollo que va a abaratar muchísimo los costos de operación. Por eso creemos que conviene que Pemex sea el operador de este campo. Pero esto está en pláticas con la empresa, desde luego con la Secretaría de Energía y con la CNH, y esto se va a definir técnicamente. No hay ningún problema en ese sentido. ¿Perdone usted? Se está trabajando, estamos en pláticas continuas con la empresa y si podemos en las próximas semanas resolver, y si no, cuando tengamos nosotros ya los resultados de nuestro pozo exploratorio. Una más, sobre el tema. Sobre el tema. Señor presidente, respecto al plan de infraestructura que se presentará en breve, que se posterga para el mes de febrero, anunciado por Alfonso Romo, hay proyectos de inversión en 137 proyectos. ¿Cuál va a ser el papel de la inversión privada en esos 137 proyectos que incluyen petrolíferos, por un lado? Y para el señor director, ¿qué tipo de metodología emplea Fitch cuando alerta a los inversionistas extranjeros sobre por qué traer o invertir o no su capital en la paraestatal? Porque usted mismo, señor presidente, en el 2008, cuando fue al Senado de la República, advirtió que las corredurías en ocasiones no son tan transparentes. Eso lo dijo usted al presidente de la Cámara de Senadores en el 2008. Eso. Pues todavía no sabemos qué van a decir las calificadoras, pero está muy bien Pemex. O sea, se rescató a Pemex, eso es lo que puedo decir. Se rescató a Pemex de la quiebra total, porque de manera muy responsable, durante 14 años consecutivos, se cayó la producción de petróleo. Y son datos, no son palabras. Además, repito, engañaron al pueblo de México
diciendo que con la reforma energética iba a aumentar la producción, por eso se dieron las rondas, se llevaron a cabo esas rondas, se entregaron contratos y no hay producción prácticamente después de la reforma energética. Si nosotros no intervenimos, si no invertimos, si no iniciamos el trabajo en nuevos campos, si no nos aplicamos, se hubiese terminado de hundir Pemex. ¿Qué es lo que celebramos ahora? De que se detuvo la caída en la producción y ya tenemos un repunte en la producción, en la extracción de crudo y vamos a ir creciendo. Todo este año va a ser de crecimiento en la producción. Hay este tipo de diferendos porque ahora Pemex se maneja como una empresa pública y se pone por delante el interés general. Ya no son los particulares los que dominan en Pemex, ni funcionan las influencias. Este diferendo que hay en los dos yacimientos o un mismo yacimiento, que en una parte se entregó a una particular con la reforma energética y la otra parte quedó en Pemex. Hay dos criterios. Un criterio es de que debe de explotar el yacimiento la particular. El otro criterio es que le corresponde a Pemex, que tiene que llegar a un acuerdo entre las dos. Y por potencial, por capacidad técnica, por experiencia, y creo que así está pactado, le corresponde a Pemex la explotación. Sin embargo, pues no se quiere imponer nada, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y se trata de empresas extranjeras, en este caso, pues que de manera legítima tienen despachos de abogados, incluso las embajadas intervienen para que Pemex y el gobierno mexicano acepte las condiciones de las empresas. Nosotros, sin cometer ningún acto arbitrario, estamos defendiendo el interés nacional. O sea, primero lo que nos corresponde, defender el interés público. Y eso es lo que está haciendo Pemex, pero pronto se va a llegar a un acuerdo. Y en el plan de… ¿Sí? Todavía. ¿Terminaste? Sí, no, la segunda, señor presidente. Sí. Y por último, así como en el sector salud se denuncian las prácticas monopólicas absolutas de empresas denunciadas por IMSS como Centrum y otras, en el sector petrolero también se puede evitar esas prácticas absolutas de monopolios dentro del programa de 100,000 millones de dólares que se anunció en el plan de infraestructura, señor presidente. Sí, mire, estamos por llegar a un acuerdo con el sector privado, definiendo muy bien los campos en que pueden ellos invertir en todo el sector. Ya se está invirtiendo en Pemex. Hablamos de la contratación
de servicios. Se está haciendo con inversión privada. Se garantiza que no se modifiquen los 110 contratos heredados de la pasada administración, producto de la reforma energética. Eso se garantiza, aunque habría hasta motivos en algunos casos para cancelar esos contratos, porque no están invirtiendo. O sea, fue en algunos casos, no todos, una vil maniobra para especular. Hablaban, por ejemplo, de aguas profundas. Hay contratos de estos 110. Porque no queremos generar ningún tipo de confrontación. Nos importa mucho que haya confianza, no queremos pleito. Además ya resolvimos el problema. O sea, ya Pemex está saliendo a flote. No nos rinde un pleito, para nada. Imagínense los periódicos especializados en finanzas a nivel internacional. No hay confianza en México, no se respetan los acuerdos. No queremos eso. Entonces, hay facilidades para la inversión particular. En el caso de la refinación, lo mismo. Quedaron obras inconclusas, coquizadoras, por ejemplo, en Tula, una inversión de $2,000 millones que quedó trunca. Bueno, pues ahí estamos buscando que empresas particulares, las que estaban en ese proyecto, continúen invirtiendo. Se necesitan otros $2,000 millones en el caso de Tula. No sé si se acuerdan ustedes cuando quitaron puentes porque traían unos tanques enormes por la carretera, hace algunos años, que trasladaron todo ese equipo. Bueno, pues eso quedó a medias para una planta para producir coque. Está ahí. Y todo eso significó una inversión de $2,000 millones. Entonces, para terminarla, se requieren $2,000 millones. Entonces, en ese caso, a ver, terminen, hay posibilidades de inversión. En petroquímica, muchas posibilidades de inversión para el sector privado. En industria eléctrica se cumplió el compromiso de mantener los contratos. Lo mismo, es interesante recordar que querían acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. El caso de la Comisión Federal de Electricidad era quitarles el mercado a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso, desde Salinas empezaron a dar las concesiones para que las empresas particulares, nacionales, pero sobre todo extranjeras, generaran energía eléctrica, incluso violando la Constitución en ese entonces, porque lo que reformaron fue una ley secundaria. Y así empezó. La Comisión Federal de Electricidad abastecía todo el mercado nacional
y empezaron a dar los contratos y a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad, a subutilizar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, y empezó a crecer la producción de energía eléctrica de empresas particulares. Se llegó, ¿cómo estamos ahora? 46% sector privado, 54% Comisión Federal de Electricidad. Si no hubiésemos ganado, al fin del sexenio, iba a ser 75% en la proyección las particulares, 25% Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿qué planteamos al sector privado? Vamos a quedarnos como estamos. La demanda futura que se pueda resolver con la participación del sector público y del sector privado, y que al final del sexenio quede igual, 46-54, esa misma proporción. Aquí aclaro también que si esta privatización le hubiese beneficiado a México, si hubiesen bajado los costos de la energía eléctrica, pues entonces se podría argumentar de que esa es la vía. Pero ¿qué sucedió? Que tanto en el caso de Pemex como en el caso de la Comisión Federal de Electricidad se dedicaron a saquear, a robar, y salió perdiendo el consumidor, el ciudadano. Observen cuánto aumentó el precio de las gasolinas. De la reforma energética al día de hoy, y cuánto aumentó el precio de la luz. ¿Por qué la gasolina, la luz son más baratas en Estados Unidos que en México? Entonces ya esa política no va a volver mientras estemos nosotros, claro. Toco madera, si regresa el conservadurismo corrupto, pues entonces a lo mejor sí, pero ya eso va a depender de la gente. No creo que se vuelva a retrogradar en México. O sea, estoy muy optimista. Se terminó el petróleo, vámonos a lo general. Espérate, tenemos aquí una invitada, o sea, que nos acompaña. Es una periodista profesional, Denise, le vamos a dar la palabra. Buenos días, señor presidente. Denise Dresser, orgullosamente de Reforma y la revista Proceso. Estoy aquí por Sergio Aguayo, un hombre de bien, acosado judicialmente por el exgobernador priista Humberto Moreira. Pero su caso lo trasciende. Se juega la libertad de opinar, de cuestionar y discrepar de todos. Un juez de la Ciudad de México quiere obligarlo a pagar 10 millones de pesos por escribir una opinión crítica de Moreira, como las tantas que usted expresó cuando era líder opositor. Usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado, pero la semana pasada, hace unos días, se filtraron documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República, donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas, incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel, algo que ya se había eliminado después de la persecución de Lidia Cacho por denunciar la pederastia y la corrupción. Entonces, mi pregunta, usted aquí, frente a nosotros,
frente al país, se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted. Se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a una persona, como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna. Pues lamento mucho, Denise, que me confundas con los gobernantes anteriores. No lo confundo, simplemente estoy exhibiendo el hecho de que su Sí. gobierno trabaja con insumos para una reforma judicial que Nosotros- se parecen a mucho de lo que se hacía en el pasado, señor presidente. Bueno, para empezar, lo que dices no es cierto. ¿Sí? No tengo nada que ver con la supuesta reforma. Pero el fiscal general de la República, El fiscal Alejandro general, Gertz, sí. en el caso de que sea cierto, sí, es autónomo. Creo que eso sí lo sabes. Y ya no es el tiempo de antes, de la simulación. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano. O sea, yo doy la cara. Tengo diferencias con el conservadurismo. Ahora que se pelean, en el caso, por ejemplo, de Moreira, del PRI, Calderón del PAN, nada más voy a dar un dato que sí puedo probar. Quien exonera a Moreira es Calderón. Sí, Lo Calderón, hace la Procuraduría, ¿sí? Entonces, este gobierno tampoco ha insistido en ir tras él, en perseguirlo, en denunciarlo. porque depende, yo creo que tienes que tomar en cuenta que ya lo que era la Procuraduría, ahora Fiscalía, es una institución autónoma. Lo sé perfectamente, señor presidente, pertenezco al colectivo Fiscalía que Sirva, que propugnaba por la autonomía de la Fiscalía y que no se dio en los términos planteados, y esperemos que esa autonomía no sea una simulación. Pero reitero la pregunta, ¿usted se compromete Claro que sí. a no apoyar leyes que Sí, criminalicen claro a los que sí, periodistas? por convicción. Si Alejandro Gertz Manero el 1 de febrero presenta un código penal único que contenga este tipo de medidas, ¿usted desde esta tribuna las va a condenar? Claro que sí, pero además la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente, al titular del Ejecutivo y a los legisladores. Entonces, nuestros adversarios que creen que somos iguales que los gobernantes de otros tiempos, hicieron un escándalo. O sea, les puedo explicar cómo me enteré de esta supuesta ley. De repente, viendo el Financiero, que lo veo diario, porque me importa mucho ver si se aprecia o se deprecia nuestro peso, es una nota que sigo diario. Veo ahí, que ven que enumeran 1, 2, 3, las más importantes informaciones, y veo ahí, nos quiere encarcelar a todos, ¿sí? Nos va a meter a la cárcel a todos. Entonces me llamó la atención. Resulta que ese que quería meter a la cárcel a todos, ese hombre autoritario, casi dictador, era yo. Y ahí me entero de que
había una ley donde se iban a cancelar todos los derechos. Ahí me enteré. No la he visto, no la conozco. ¿Sí? Entonces, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo, denunciamos Y muchos falta de democracia. Sí, y muchos de los periodistas de este país también vienen de una tradición de denunciar el autoritarismo. Entonces, le tomo la palabra y aquí estaré el 1 de febrero si Alejandro Gertz, la Fiscalía y su partido presentan una serie de reformas que intenten revivir la criminalización. Espero que usted se pronuncie y aquí estaré. No, eso no va a pasar. No va a pasar porque no somos iguales. O sea, eso te lo puedo garantizar. Muchas gracias. Y eso es todo. Vamos a respetar siempre, ¿sí?, el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie. No lo hemos hecho. A diferencia de los conservadores, nosotros tenemos ideales, tenemos principios, pero sobre todo nos importa mucho el aplicar el principio de que la política es un imperativo ético. Nos importa mucho la moral pública. El conservadurismo, su doctrina es la hipocresía. Entonces, somos distintos, somos diferentes. Eso se va a ir entendiendo. Hay quienes, por falta de información, nos confunden. Y hay quienes, ¿sí?, porque tienen posturas distintas a las nuestras, inventan, o sea, difaman con la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Sí, pero podríamos decir lo mismo de miembros de su gabinete que tuitean contra periodistas y los difaman y los calumnian. En eso, pues, dicen que son diferentes, pero son iguales. Hay que evitar eso. Por favor, dígaselo a la secretaria de la Función Pública. Sí, hay que tratar de que se mantenga el debate, ¿sí?, de ideas, sin faltar el respeto a nadie. Eso es, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Para atrás, ahorita vamos. Con ustedes dos. Buenos días. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con esto que declaró el presidente Donald Trump sobre que México sí va a pagar al fin y al cabo el muro. Y bueno, aquí en México mucha gente lo está relacionando con la actuación de la Guardia Nacional en la frontera sur, que dicen que en la práctica están actuando como un muro para contener a los centroamericanos y que no lleguen a Estados Unidos. ¿No sería más fácil una política en la cual hubiera más agentes de migración ayudando a agilizar los trámites para que ingresen de manera ordenada, como pide el gobierno, en vez de tener a miles de policías o militares de la Guardia Nacional? ¿No sería más fácil simplemente poner más personal que atienda rápido a los centroamericanos para que entren y ya dentro, si quieren ir hacia Estados Unidos, pues bueno, eso ya será dentro de sus libertades propias que están garantizadas dentro de la Constitución? Así se está haciendo. Se le está dando la opción de refugio y la opción de que puedan trabajar en el país, pero se está cumpliendo con la ley para que haya un registro y eso
requiere pues de garantizar el orden, porque si no se introducen al territorio. Pero se han regresado a más de 2.000 centroamericanos vía aérea. Por eso le digo por costos. Es mucho más barato tramitarle una visa a un centroamericano que mandarlo por avión de regreso. Sí, pero lo están haciendo por voluntad. Es un regreso asistido. ¿Qué pasó con esta última caravana? La mayoría fueron engañados de que iban a poder pasar por el territorio hasta la frontera norte. Entonces, pues se les informó que eso no era posible. Perdón la pregunta, pero dentro de la Constitución dice que toda persona tiene libre paso por todo el país. A lo que voy es, una vez que ya están dentro, ¿por qué no podrían ir hacia la frontera norte? Porque se les ofrecen opciones, ¿sí?, de refugio, de trabajo, y para ingresar, si tú quieres ingresar a un país, Yo lo entiendo. necesitas registrarte, o sea… Por eso lo planteo de que en vez de tener guardias nacionales, ¿por qué no tenemos a miles de personales de migración para que entren de manera ordenada? Es que… A lo que voy es, se les está empujando a que entren de manera desordenada. No, está resuelto el problema, sin violencia, se han respetado los derechos humanos, se les ha dado toda la atención, pero tenemos que tener control y además protegerlos. O sea, imagínense quienes se atreven a engañar diciendo de que van a poder entrar sin ningún problema, que la gente recibe información y dicen, pues fui engañado, me quiero regresar. Se han regresado, sí, como 1,000 por autobuses y por avión. Y pues no hay que olvidar, aunque nosotros no tenemos por qué meternos a esos asuntos, nada más tener en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, es un tiempo especial. Nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos es buena, no queremos pelearnos. Miren, amor y paz. Y aunque nos cuquen, no nos vamos a enganchar. Lo que quisieran, ¿no?, nuestros adversarios aquí, ¿no?, los que dejaban pasar armas, que llegaban a acuerdos, ¿no?, con el gobierno estadounidense, los que están callados ahora, que está en Estados Unidos detenido, ¿cómo se llama este señor? García Luna, ¿sí? Ellos quisieran ahora, ¿no?, que nos peleáramos con el presidente Trump, con el gobierno de Estados Unidos. No tenemos problema de conciencia. Nosotros gobernamos por mandato del pueblo, no llegamos a la presidencia por un fraude electoral. Tenemos legitimidad suficiente y tenemos principios y sabemos que debemos de gobernar haciendo valer la Constitución, los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de que somos un país libre, soberano, pero no tenemos por qué
actuar con balandronadas. Yo le he dicho a la gente, así en las plazas, a ver, ¿quieren que contestemos y nos peleemos con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Trump? Así, en mítines. Y la gente, a ver, que levanten la mano. A ver, que critican tanto eso, ¿no? Lo de mano alzada. A ver, que levanten la mano, porque se piensa que el pueblo es tonto. Y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Porque antes la política se hacía arriba, era asunto de los políticos. Yo sostengo que ha habido un cambio de mentalidad, que el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo, más politizados del mundo. Por eso estos desajustes, enojos, desquiciamientos, ¿no? Porque no se entiende la nueva realidad, ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Entonces, le pregunto a la gente, a ver, que levanten la mano los que piensen que debemos de contestar cada vez que se dice algo en contra del gobierno de México, en contra de México, cuando allá se cuestiona a nuestro país. Que levanten la mano. Nadie, de miles. A ver, que levanten la mano los que piensen que debemos de actuar con prudencia, con calma. Y, a ver, que levanten la mano, la mayoría. Entonces, eso va a continuar. Va a continuar la misma política. O sea, nosotros no nos vamos a confrontar con el gobierno de Estados Unidos. Y lo único que queremos que se tome en cuenta, y la gente, ya lo dije, está muy despierta, muy avispada, los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Lo único que se tiene que tomar en cuenta es que hay una elección en Estados Unidos. Y ya saben ustedes cómo son las elecciones en Estados Unidos, en España, en Francia, en Guatemala, en México. Pues así, eso es lo que está pasando. Abusando a la gente para que vaya. Es que son tiempos especiales. Si estas personas que están llevando a gente engañada, no sé qué, están en México, ¿ya se está investigando? ¿Hay algo para detenerlos? Sí. En el caso de quienes engañan, si hay tráfico de personas, se está actuando. Y sirve esto para informar de que hay intereses en todos estos movimientos. Ahora sí que la pregunta que uno se hace cuando suceden estas cosas, cuando se tiene ya algún tiempo en este noble oficio de la política, uno pregunta, ¿y de parte de quién? Porque no todo es espontáneo. Entonces, pero amor y paz. ¿Cómo se trabaja con los gobiernos de Centroamérica? Si de ahí están viniendo sus caravanas organizadas por gente como usted dice. Estamos trabajando muy bien. ¿Cómo se trabaja, señor presidente? Porque ya van varias veces que usted nos da esa versión, pero no tenemos ahorita ningún nombre, no tenemos. Y la voy a seguir dando, ¿eh? O sea, te vas a aguantar, sí, porque no voy a cambiar. Desde Honduras hay gente que está organizando.
¿De qué manera se está trabajando con el país, con Honduras en este caso, para capturar a esta gente? ¿Debe de haber alguna sanción, alguna penalidad? Se está trabajando. Para con ellos, De manera. en otros países de donde viene gente. Se está trabajando, hay coordinación, hay cooperación. Lo principal es la cooperación para el desarrollo. A ver, despacio. Nada más termino. Lo principal, decía, es la cooperación para el desarrollo. En el caso de Honduras, se está aplicando el programa Sembrando Vida. Se está aplicando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se están dedicando recursos para el desarrollo en Honduras. Lo mismo en El Salvador. Lo segundo es mantener buenas relaciones con los gobiernos de los países centroamericanos. Y esto nos permite pues contar con información, cooperar, saber cómo se organizan estas caravanas. Entonces sí hay trabajo con ellos, coordinado, y lo vamos a seguir manteniendo muy respetuosamente. A ver. Buenos días, señor presidente. Carlos Montesinos de la Hoguera. En este sentido, ¿qué ha pasado qué información se tiene precisamente de los recursos que ya entregó México a los gobiernos de Honduras y El Salvador para implementar estos programas de desarrollo? En diciembre pasado, el canciller Ebrard nos dijo que con estas medidas se logró reducir el flujo migratorio de México a Estados Unidos en un 70%. Sin embargo, el flujo migratorio de estos países hacia México, pues no se ha reducido. Aquí tenemos la nueva caravana. ¿Qué han hecho estos gobiernos? ¿Cómo se está implementando estos programas? ¿Ha habido problemas? ¿Qué información se tiene sobre el dinero que ya dieron los mexicanos a estos países? No, están aplicándose muy bien los programas, están dando resultado. Ha habido una disminución en el número de migrantes de Honduras, de El Salvador, pero considerable, ¿eh? Estamos hablando, a ver, un dato. Los momentos de la crisis de junio del año pasado, el promedio era de 140,000 migrantes al mes. Actualmente, aún con lo de la caravana, está en menos de 40,000. O sea que ha habido una reducción en efecto como del 70% con el plan integral que se está llevando a cabo. O sea, ha funcionado. Claro, se ve nada más lo de la Guardia Nacional, pero la cooperación para el desarrollo está ayudando mucho a temperar, ¿sí?, el fenómeno migratorio. Mientras más se invierta en desarrollo en Centroamérica, en nuestro país, menos flujos migratorios van a haber. O sea, se va a reducir el flujo migratorio, porque la gente no se va a Estados Unidos por gusto, se va por necesidad. Entonces, si hay trabajo, si hay empleo, si hay bienestar, se van a arraigar en sus lugares de origen los que ahora por necesidad tienen que salir a buscarse la vida. Y también sobre esta información que se da ayer del Instituto Nacional de Migración, que va a prohibir la entrada a organizaciones de la sociedad civil y organizaciones religiosas a los refugios de migrantes hasta nuevo aviso. No, eso no. Nosotros, prohibido prohibir en todo, casi en todo.
O sea, es convencer, persuadir, nada de acciones coercitivas. No somos conservadores. ¿Qué pasaba antes? Pues así actuaban. Si por eso calienta cuando nos quieren confundir. O sea, ¿cómo se imaginan que vamos nosotros, ¿sí?, a dejar sin poder asistir a un albergue a religiosos, a miembros de la sociedad civil, de organizaciones sociales? No. Si aquí estamos dando la cara todos los días. Los centros de detención. Pero si es así, ahora lo está escuchando Francisco Garduño, si fuese así, ¿sí?, y no tienen por qué impedirle a nadie la entrada, es que el que nada debe, nada teme. El Instituto Nacional de Migración ayer mismo emitió un comunicado cuando se filtró este documento, ayer mismo emitió un comunicado reconociendo pues que era la autenticidad de esta circular. Por su parte, la Secretaría de Gobernación prácticamente dio a entender que el Instituto Nacional de Migración se mandó solo, que se entonces, corrigió. No, miren, hay inercias. ¿Cómo se termina de la noche a la mañana con un régimen autoritario? Estamos en un proceso de transición, lo viejo todavía no acaba de morir y lo nuevo todavía no acaba del todo de nacer. Entonces hay que estar todos los días, por eso es muy importante estar aquí para corregir si hay abusos, ¿sí?, de inmediato corregirlos. Sí, es menester hacerlo. Sí, eso no puede darse para nada. O sea, toda la información y lo mismo, pues eso correspondería a la Secretaría de la Función Pública investigar si se cometió una infracción. Y también no hay impunidad. El que cometa un delito, el que lleve a cabo un acto ilícito, tiene que ser castigado, sea quien sea. Sí, a ustedes dos, ustedes sí, la más que… Sí, gracias, señor presidente. Alejandro Lelo de la Resta, pregunta se la hago en mi carácter de presidente de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión. Es la más longeva de México, data de 1953. Presidenta, estamos a 16 horas de que estalle ya una huelga en Notimex, la primera huelga que enfrentaría su administración dentro del propio gobierno. Esta huelga está a punto de estallar por dos razones fundamentales, presidente. La primera, que ayer las negociaciones por parte de la empresa fueron una simulación, no llevaron nada a dialogar con los colegas del sindicato. Y la Secretaría del Trabajo debe estar al tanto de que así fue lo que le estoy diciendo, que no es una mentira. Y también la Oficina de Comunicación Social de aquí de la Presidencia está al tanto de todo lo que ha ocurrido en Notimex, como 235 despidos de 320 trabajadores, 90% de los trabajadores despedidos fueron trabajadores de base, trabajadores sindicalizados, contraviniendo lo que usted instruyó desde el comienzo de su gobierno, que era no despedir trabajadores de base, no despedir trabajadores sindicalizados. También se creó un sindicato blanco en el que se ha obligado a la gente
afiliarse al sindicato y los que no se afilian son despedidos, señor presidente. Esto también de alguna manera contraviene lo que ustedes se comprometieron a defender en el caso del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que es la libre asociación, la libertad sindical y también todos los derechos laborales, lo que de alguna manera pondría al gobierno sin autoridad moral para poder defender los derechos laborales. Presidente, ¿cuál fue la instrucción que usted dio a la directora de Notimex en este caso? ¿Que se vayan a la huelga si es necesario? ¿O cuál sería la instrucción que le daría para resolver este conflicto laboral y conflicto político para su gobierno, presidente? Bueno, hay lineamientos generales, pues no he hablado yo con ella para darle instrucción en particular, pero todos los servidores públicos actúan en función del Plan Nacional de Desarrollo y de los lineamientos generales acerca de hacer valer la legalidad, que haya un auténtico Estado de Derecho, que se respete la decisión de las autoridades encargadas de resolver, en este caso, estos conflictos. Son 85 demandas laborales. Sí, 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 sí. El 40% de los despedidos ha detenido. Pero hay una instancia, ¿sí? Hay una autoridad que no recibe consigna. Esa es una gran diferencia, porque antes de antemano se sabía quién iba a ganar, ¿sí? Tanto en lo electoral como en este tipo de querellas o juicios. Ahora no hay consigna. ¿Lo hace ella por mutuo propio? Ella como representante, en este caso, de Notimex, y ustedes como representantes de los trabajadores, ¿sí?, tienen derechos y es una autoridad, ¿sí?, la que va a resolver. Esa autoridad es a la que me refiero, ¿sí? Sea la Secretaría del Trabajo, ¿sí?, Conciliación, no tiene ninguna indicación para inclinar, ¿sí?, la balanza en favor de nadie. O sea, tiene que actuar con rectitud, de conformidad con la ley y con la justicia. Entonces, dejemos que esa autoridad sea la que resuelva y que sea en el marco de la ley. Si llegan a un acuerdo, pues es lo mejor. No ofrece nada Notimex para llegar a un ¿Mande? acuerdo. Las autoridades de Notimex no han ofrecido nada para llegar a un acuerdo. Pero, simulan una negociación. Pero tiene que haber diálogo, y diálogo, y diálogo, y diálogo hasta el final. Y también, si no llega a un arreglo, no hay que tenerle miedo a la huelga. ¿No le preocupa que haya una huelga? No. Ni aún en el contexto del TEMEC y lo que se comprometió. No. Si está en la ley, es un derecho de los trabajadores. Pero o sea, ¿saben cuándo no habían huelgas? Pero sería una huelga por violaciones de parte de su gobierno, presidente, que se comprometió a respetar derechos laborales. Si así lo decide el juez, ¿y qué tal que el juez diga de que no es violación a ningún derecho? O sea, ¿por qué nos adelantamos? ¿Por qué no confiamos en que hay una autoridad distinta? No sé quién sea, ¿sí?, pero nos está escuchando y nos han venido escuchando, no desde que estamos en el gobierno, llevamos años luchando. O sea, yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencia Política y iba yo de vacaciones a Palenque, ¿sí?, y me tocó asesorar
¿sí?, a un sindicato, más que nada organizar un sindicato de trabajadores de triplay, de la madera. ¿Sí? Estoy hablando de 1973. O sea, me tocó enfrentar, ¿sí?, a quienes no querían reconocer los derechos de los trabajadores. No pagaban en ese entonces ni siquiera el salario mínimo. Y les comento que en ese entonces el salario mínimo estaba dividido en zonas y esa zona era la que recibía menos salario mínimo y los trabajadores no tenían salario mínimo. Pero no solo eso, ¿saben cómo se producía el triple A? Talando la selva lacandona, acabando con la caoba, la reina de las maderas. Y una empresa con mucha prepotencia, mucho autoritarismo, y me tocó desde entonces defender a los trabajadores y muchas cosas más. Entonces, ¿cómo voy yo a negarme? O sea, no soy fifí. O sea, no, espero que nadie se vaya a ofender, pues, o sea, pero sí, no soy fifí. No puedo yo ir en contra de los trabajadores, ni dar instrucciones para perjudicar a los trabajadores. Yo busco la justicia. Eso es. Entonces, mi recomendación es: búsquense, ¿sí?, encuéntrense, abrácense, lleguen a un acuerdo, eviten la huelga. Si no es posible, ¿sí?, que la autoridad correspondiente resuelva. Pero tampoco, oiga, que va a haber una huelga y ¿qué hago? Si es un derecho, pues imagínense lo que costó conseguir el derecho de huelga. Pues nada más hay que recordar lo que pasó en Cananea y en Río Blanco. ¿Sí? No se puede negar ese derecho, mucho menos romper una huelga, desconocer una demanda de los trabajadores. Entonces, ese es mi punto de vista. Busquen el diálogo. Y también es mi opinión, respeto la opinión de otros. Le tengo confianza a la directora de Notimex. Ya, siempre digo lo que pienso. Ya, por eso creo que si se serenan y buscan llegar a acuerdo, lo pueden conseguir. ¿Cuánto tiempo falta? A las 0 horas con 1 minuto de mañana estalla la huelga. Bueno, hoy y mañana tienen para eso. Y que Jesús les ayude. Como amable conciliador. Gracias, presidente. Nada más una pequeña. Las dos compañeras y ya. Gracias. Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Yo sí quiero insistir en el tema del académico Sergio Aguayo, ya como lo decía la escritora Denise Dresser. Justo esta denuncia surge en 2016 y lo que se menciona es que surge a raíz de investigaciones que desarrolló el académico en Allende y Piedras Negras, que usted mismo ha reconocido como hechos horrorosos, y por eso él, con base en esas investigaciones, pues él dice que hubo violaciones a los derechos humanos durante este mandato. Después, con la detención en España, lo que acusa
expresa Sergio Aguayo pues es precisamente que, pues sorpresa de que decía que es una vergüenza para que las instituciones mexicanas no sancionaran a Moreira por endeudar a Coahuila por 36,000 millones de pesos, pero en España sí lo apresaran por una transferencia irregular de solo 3,5 millones de pesos. Preguntarle, por un lado, sí, y bueno, esta decisión que se da a conocer apenas en las últimas horas ya en esta administración, si bien es cierto que el Poder Judicial es un poder autónomo, ¿usted considera que la justicia en México debe castigar a quienes investigan y premiar a quienes señalan de corruptos? Eso por un lado. Por otro lado, ¿no considera usted que sí es necesaria una investigación al exgobernador Humberto Moreira por este endeudamiento, por estos señalamientos? Y bueno, pues también se menciona que podría haber colusión entre el juez que dictó esta sentencia, bueno, del embargo, precisamente con Moreira. Es la primera. Sí, mire, este es un tema que en efecto viene de tiempo atrás, tiene que ver con denuncias a Moreira, un pleito frontal del periódico Reforma con Moreira, o sea, para tener todos los elementos, denunciándolo de corrupción, incluso el PAN en ese entonces presentó una denuncia en la Fiscalía, bueno, antes Procuraduría, acusándolo de lavado de dinero y de otros delitos. Bueno, ¿qué sucede? Porque es importante que esto se conozca. Gana llega Peña Nieto a la presidencia y así como en ese ínter Calderón le compró el avión a Peña, el avión presidencial, que por cierto ahí vamos avanzando, y se va a rifar, pero vamos poco a poco. Bueno, en ese ínter también la Procuraduría, estando Calderón de presidente, una señora de procuradora, ¿no? Marisela Morales, sí, que luego se fue de embajadora, exactamente. Sí, se fue al servicio exterior. Entonces, extienden, ¿sí?, la exoneración a Moreira, lo limpian de todo. Sin embargo, el partido que hace la denuncia sigue hablando, por eso conozco el tema, engañando, de que están exigiendo que se castigue a Moreira. Entonces, yo me entero, me llega el expediente y les digo, pues eso es un acto de inmoralidad. ¿Cómo van a estar diciendo? Porque había campaña, volvemos a lo mismo, campaña en Coahuila, de que van a castigar a Moreira, lo van a meter a la cárcel, si ya lo exoneraron. Bueno, por esa decisión de perdonarlo, cuando lo detienen en España, lo tienen que dejar libre. Entonces, sigue el conflicto. Sí, claro, Sergio Aguayo tiene todo el derecho, ¿no?, de criticar y de manifestarse. Hay que garantizar el derecho de la libertad, ¿sí?, que tenemos todos, ¿no? Entonces, hay un juicio, según entiendo,
y el Tribunal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, lo condena al pago de reparar el daño. 10 millones de pesos. Sí, yo qué opino en esto, ¿no? Pues es que es otra autoridad, yo no puedo meterme en eso. Estoy seguro que deben de existir otras instancias, ¿sí? Por ejemplo, el amparo, buscar, ¿sí? No sé si ya está concluido el proceso, si ya, como dicen los abogados, es cosa juzgada, no lo creo. Entonces, acudir a otras instancias. Hay la ventaja ahora que no hay consigna, o sea, para perseguir a nadie. ¿Usted no quiso darle seguimiento a la presentación de pruebas que hizo precisamente de la exoneración a Moreira en aquel tiempo, que también eran campañas, por cierto, cuando usted presentó los documentos? Estaba a punto de iniciar las campañas. En 2017 usted presentó documentos de cuando Calderón exoneró a Moreira. ¿Usted no estaría por darle seguimiento a ese tipo, a esas acciones que hubo en ese si existe el proceso, ¿sí? El asunto es que con esa medida, ¿sí? Se cancela la posibilidad de que se le juzgue por esos delitos. Puede ser que haya otros delitos, pero este es un asunto que viene de tiempo atrás. Y ahora, echarnos la culpa a nosotros o insinuar de que es un asunto nuestro, pues se me hace bastante exagerado. O sea, no tenemos nada que ver. Existe la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? Es probable, no sé, de que se pueda acudir a un amparo, ¿sí? Y seguirlo denunciando. Con la decisión de este juez, ¿usted no considera que se debilita al Poder Judicial y se coarta la libertad de expresión? Si hubiese consigna, sí, pero no hay consigna del presidente de la República. O sea, no tengo yo ningún problema con Sergio Aguayo. Es más, ni con Iriar, ni con Riva Palacio, ni con Loret, nada. Lo que tenemos son diferencias, concepciones distintas. Yo no odio, no tengo enemigos, tengo adversarios. O sea, y entiendo muy bien por qué las diferencias. Pues cómo no van a estar enojados conmigo si ellos acompañaron al régimen corrupto de injusticias, de privilegios que predominó hasta noviembre del 2018. Entonces, pues ya no es lo mismo. Pero ahora sí que, ¿qué culpa tengo yo? O sea, si yo hubiese hecho, nunca en mi vida pública he actuado así. Siempre doy la cara. No es la hipocresía de, oye, la ley es la ley, como decían antes, ¿no? La ley es la ley, el Estado de Derecho, cuando era el Estado de Chueco, y por abajo, ¿saben de dónde viene eso? Como conozco la historia perfectamente, es del Porfiriato. Ese era el maestro de la simulación.
le decía a los gobernadores, una vez un gobernador de San Luis Potosí tenía en la cárcel a un periodista y se quejaba el gobernador de que los jueces, hasta eso, en ese entonces habían jueces federales que actuaban con apego a la ley. Dice, le decía el gobernador, yo lo meto a la cárcel a este revoltoso, agitador, y el juez lo saca. Entonces hay una carta de Porfirio que es genial, por eso yo creo que pararon de clasificar sus archivos, que sería bueno saber por qué ya no se están ordenando, porque ahí está la verdad. Nunca pensó Porfirio que sus archivos iban a ser públicos. Entonces, en la carta, pensando que era privada, le dice, mire, le doy un consejo, sáquelo, ¿sí? Porque se lo está ordenando el juez. Pero estos alborotadores, agitadores, no se están quietos, van a volver a escribir y vuélvalo a meter. Entonces va a estar ahí adentro, hace el trámite con el juez, lo vuelve a sacar y lo vuelve a meter, a ver quién se cansa primero. Ese era Porfirio Díaz, o sea, el gobernante más admirado por el conservadurismo. La hipocresía, el doble discurso, el doble lenguaje, eso quedó establecido. No pudo la Revolución Mexicana con eso. Siguió, o sea, ya no estaba Porfirio, pero quedó doña Porfiria. Y lo mismo. Entonces, estamos hablando de décadas, siglos. Entonces, nada más decirles, ya no es así. Hertz Manero es el fiscal. En todo el tiempo, solo lo he visto una vez en más de un año. Y eso para tratarle un asunto que considero fundamental de Estado, Ayotzinapa. Nada más. Nunca le he hablado por teléfono, nunca le he sugerido nada, absolutamente. Entonces, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues no sé ni quién es, ni me voy a meter yo en esas cosas. Ah, bueno, sí, pero entonces es otro tipo de cuestión. Pues lo tiene. Es la ley, señor. No es una cuestión de tipo legal. Yo pienso de que se debe de garantizar la libertad de expresión, pero también se tiene que tomar en cuenta que hay un marco legal que se debe de respetar. ¿Sí? El Reforma tiene problemas con los Moreira de tiempo atrás. Todo Coahuila, presidente. No generalizar.
no generalizar. Yo no estoy defendiendo a nadie, nada más estoy ubicando cómo están las cosas. Entonces, ojalá y se resuelva, ¿sí? Y que se vaya a un amparo, ¿sí? Pero yo no voy, mire, no lo hago, lo hice en su momento por Carmen Aristegui, cuando la censuraron, lo hice en su momento, no por Gutiérrez Vivó, eso fue gravísimo, es muy grave lo que le hicieron. Entonces, ¿no considera que Moreira endeudó a Coahuila? Claro que sí, como Calderón endeudó a México y Peña también. O sea, ¿sí me explico? O sea, nada más que no me quiero meter en este asunto, o sea, es un pleito que traen ahí y lo tienen que resolver con las autoridades judiciales. ¿Sí? Nada más es eso. Gracias, presidente. Brevemente, nada más, es un asunto que quedó desde el lunes, que me iba a dar la palabra. Justo lo que el discurso que usted maneja en las plazas públicas, usted ha dicho que tiene la meta de 2 millones de jóvenes construyendo el futuro y que usted de puño y letra va a firmar estas, pues, una especie de recomendación de trabajo. ¿Considera usted que en serio va a tener el tiempo? Son como 8 horas al día para firmar todos estos documentos, ¿o tendría que romper esta promesa? Bueno, lo que quiero es firmar, no usar sello, facsímil. Quiero firmar porque quiero que sea un certificado para los jóvenes y al mismo tiempo una especie de carta de recomendación. Pues es que yo estoy acostumbrado a trabajar algo, o sea, y hago viajes largos. O sea, por ejemplo, le cuento lo que voy a hacer el fin de semana. Volamos a Villahermosa, luego vamos a Reforma, porque vamos a dar el banderazo del gasoducto hacia la península de Yucatán. De ahí nos vamos a Frontera, Tabasco, a dar un banderazo porque se adquirieron unas dragas para desasolvar. Es la desembocadura del río Sumacinta, y de ahí, claro que ya va a ser tarde, pero se puede, de Frontera hasta Campeche, son como 5 horas en carretera, entonces ahí voy, no van a salir tan bien las firmas, pero voy firmando. Y luego al día siguiente de Campeche a Mérida y luego de Mérida a Playa del Carmen y luego de Playa del Carmen a Cancún y de Cancún son 2 horas y media de vuelo, 2 horas y media de vuelo. Y es muy importante porque los jóvenes se están formando, ese programa es fundamental, se están formando los jóvenes y aquí aprovecho pues para pedirle a los empresarios que nos están ayudando mucho. El fin de semana pasado estuve en Coahuila, una empresa, una industria que produce planchones de zinc, ¿cómo se llama esta empresa? Peñones, sí, y tienen jóvenes ahí formándose. Estuve en La Cervecera en Monterrey, igual, y en Cemex, y tienen también jóvenes. Entonces, si en estas empresas los van colocando después del año de capacitación, pues ya avanzamos. En el caso del norte, los jóvenes que se están capacitando en empresas tienen más posibilidades
porque hay más demanda de trabajadores. Por ejemplo, en las maquiladoras hay mucha rotación, tienen más posibilidades de trabajo. Donde nos cuesta más es en el sur-sureste, pero pedirle a las empresas, claro, los jóvenes tienen que hacer su mejor esfuerzo, portarse bien, aplicarse, para que consigan ahí el trabajo. Si no es así, la Secretaría del Trabajo va a crear, ya se tiene, pero muy mal diseñada, una bolsa de trabajo con toda la información de los jóvenes que se están formando y con las empresas para intercambiar información, e irlos colocando a todos. Y otros que se están formando, porque estamos haciendo cuestionarios, encuestas, y lo que quieren es tener un apoyo para poner sus propios negocios. Entonces, vamos a que el programa de créditos, de pequeños créditos, que se conoce como tandas para el bienestar, los atienda de manera especial. Cuando se vayan formando, que tengan estos pequeños créditos para los que quieran poner su propio negocio y salgan adelante. Entonces, sí es importante que yo les firme, o sea, sí va a costar mucho tiempo, tienes razón, pero lo voy a hacer. Sí, presidente. Preguntarle, por un lado, hoy se firma el Tratado de Comercio en Estados Unidos. Había dicho usted que se iba a presentar una especie de plan con los empresarios de inversiones después de la firma del TEMEC. ¿Cuándo será la presentación de este plan? Y le tengo otra pregunta. Muy pronto. Hoy tengo una reunión del gabinete, como se le llama, gabinete ampliado, porque se va a decidir la creación de un gabinete para el fomento de inversiones y el crecimiento económico. Y se va a nombrar a un coordinador de todo el gabinete. Alfonso Romo. Vamos a tener ese gabinete con ese propósito. Pasando lo de la firma del día de hoy, aunque queda Canadá, ya dijeron los canadienses, ya aceptaron, van a apresurar el procedimiento, lo dijo el primer ministro, esto va a ayudar mucho y nos coloca en una situación muy favorable para que siga creciendo la inversión extranjera y la creación de empleos en el país. Presidente, y preguntarle sobre la política en la frontera sur, insistir con este tema, porque ha hablado mucho pues de las críticas, dice, de sus adversarios conservadores que dicen que es el muro de Donald Trump lo que pasa en la frontera sur del país, pero también hay quienes simpatizan con su movimiento, como Porfirio Muñoz Ledo, como Pedro Salmerón, como el propio padre Solalinde, que dice que no hay políticas que garanticen 100% los derechos humanos de los migrantes. Estas críticas de algunos simpatizantes de su movimiento ¿no lo hacen pensar que es incorrecta esta política migratoria en el sur del país? No, y respeto mucho la crítica, el derecho a disentir. Yo siempre digo que sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma manera. Eso solo se presenta, se advierte, se da en las dictaduras, que no se puede hablar, no se puede criticar, no se puede opinar distinto. No, porque todos los días estoy reflexionando, la política es pensamiento y acción. No se podría solo utilizar el pensamiento, porque entonces se quedaría uno como algunos que solo son teóricos
o cuando muchos llegan a el análisis de la realidad, pero no hacen nada por transformar la realidad. Entonces, sí es pensamiento, pero también acción. Yo respeto mucho a los críticos, sean liberales o conservadores. Nosotros tenemos una política definida que nos ha dado resultado. Si no nos diera resultado la política que estamos aplicando, la gente estaría inconforme. Y no es así. Yo le agradezco mucho a la gente su comprensión, su apoyo, su respaldo. Desde luego, también, pues uno no es monedita de oro. Y eso hay que entenderlo. Si yo me voy a enojar porque me critican, o sea, porque no están de acuerdo conmigo, me voy a alterar, pues tendría yo, ¿no?, ahí sí, propósitos, afanes autoritarios, pero ¿cómo me voy yo a alterar? Que se refuerce la parte de respeto a derechos humanos de los migrantes, o que aquellos migrantes que ustedes les ofrecen empleo, oportunidades y que no los quieran, que puedan seguir su camino hacia el norte. Es que tenemos ya definido una política que nos ha dado resultado y podemos discrepar. Esa es la democracia. ¿Saben ustedes que Juárez, guardadas las proporciones, porque estamos hablando del mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez, aunque no les guste, los conserva, Juárez se peleaba con Zarco, ¿sí? Había discrepancia con Zarco. Decía, respeto mucho al señor Zarco, pero una cosa es la opinión del señor Zarco y otra es mi opinión. Y eran del mismo partido liberal. Por eso se habla de que habían liberales moderados, liberales radicales, la revolución entre los mismos revolucionarios, muy lamentable, pero bueno, así se presentaron las cosas y ahí al extremo de la violencia, o sea, el movimiento carrancista y el movimiento villista, zapatista, por otro lado. Tengo en la sala de juntas, que ya les voy a invitar, donde estaba el Estado Mayor, ahí estoy ya despachando, para dejar toda la parte histórica, cuidarla, porque es patrimonio del pueblo, es un museo. Aquí está toda la historia de México, en este palacio. Pues tengo una carta de 1916 de Venustiano Carranza, ordenando que si se detenía a Villa, se le pasara por las armas de inmediato. XVI. Y ya miren todo lo que pasó. O sea, los asesinatos de Zapata, de Villa, de Venustiano Carranza, de Obregón, y todos venían del movimiento revolucionario.
Eso afortunadamente ahora, o sea, toda esta transformación que se está llevando a cabo se está logrando de manera pacífica. No es nada el que haya discrepancias, porque los cambios que se están llevando a cabo son muy profundos, muy profundos. Acabar con la corrupción, que no es un asunto fácil, acabar con la impunidad, ¿sí? Bueno, el gobernar para todos, porque el gobierno estaba tomado, estaba al servicio de una minoría, el separar al poder económico del poder político y hacerlo, lograrlo sin violencia. Además, ¿qué me voy a pelear con el licenciado Muñoz Ledo? Lo respeto, y cualquier otro ciudadano, escritor, periodista, nada más que estamos haciendo lo que consideramos es conveniente para el pueblo y para la nación. Entonces no hay ningún problema. Mañana nos vemos. Su agenda, presidente. ¿Cómo? Vamos a tener esta reunión de gabinete. Pero aquí se va a quedar con usted. Oye, que te inviten a un café nada más. Presidente, ¿apoyaría al diseñador Tzotzil que tiene problemas para hacer llegar el diseñador Alberto López Gómez? Sí, todo nuestro apoyo. Para que le permitan en Estados Unidos ingresar Sí, que lo vea la secretaria de Cultura, que Alejandra nos está escuchando. Mañana. Adiós. Sí, muy breve. Señor director general, el día hubo un terremoto.